Mientras vivamos en esta vida, nunca faltarán los momentos, dificultad y sufrimiento. En el libro de Job se dice que el hombre nace para la aflicción, del mismo modo que es inevitable que las chispas de un fuego suban hacia arriba. Esa es la realidad del ser humano viviendo esta vida separado de Dios y viviendo esta vida en un mundo que ha caído en la condenación y en las consecuencias del pecado. Pero damos gracias a Dios que nosotros no somos como los inconversos, los que no tienen esperanza, que viven sin consuelo en medio de todo este sufrimiento, sino que nosotros vivimos con el consuelo de saber que somos y estamos en las manos del Señor y somos hijos suyos. Así que en tantas ocasiones nosotros, no sé si te habrá pasado, pero he buscado el consuelo en tantas cosas. He buscado ser reconfortado de tantas formas diferentes, con tantas personas diferentes, con tantas ideas que nosotros nos construimos, que hemos perdido de vista el consuelo que solo por medio de Dios podemos recibir. Y en esta mañana quisiera que meditáramos en esta bendición, que exaltáramos a Dios, el Dios de toda consolación. Lo hemos leído en esta mañana, este pasaje, y vamos a meditar en él. 2 Corintios, capítulo 1. Y vamos a observar especialmente los versículos del 3 al 5. 2 Corintios, capítulo 1, versículo del 3 al 5. La palabra de Dios que nos recuerda y nos anima a exaltar al Dios de toda consolación. Exaltando al Dios de toda consolación. O viviendo una vida exaltando a Dios, el Dios de toda consolación. Leamos los versículos del 3 al 5. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos consolar a los que están en cualquier aflicción, con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, así también abunda nuestro consuelo por medio de Cristo. Señor, ayúdanos, Padre, a entender tu palabra y, Señor, meditar en estas verdades de tu gloria. Señor, exaltarte como el Dios de toda consolación. Y en medio de cualquier situación que estemos viviendo o que vivamos, Señor, que sea nuestro consuelo, tu perfección, tu santidad. ¿Quién eres tú, Señor, y la obra que en Cristo has hecho a nuestro favor? Ayúdanos, Señor, a entender tu palabra por medio del poder de tu Espíritu. En el nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Pablo comienza su relación con esta iglesia de Corinto en su segundo viaje misionero. Lo puedes leer en Hechos capítulo 18. Él pasó allí 18 meses. Allí estaba predicando el evangelio de la salvación. Después de dejar Corinto, Pablo oyó de la inmoralidad de esa iglesia y escribió una carta. Esta primera carta está perdida desde entonces. Esta carta confrontaba el pecado de la cual se hace referencia en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9. En 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, Pablo hace aquí referencia a esa primera carta. Dice ahí: en mi carta os escribí que no anduvierais en compañía de personas inmorales. Así que Pablo escribió una primera carta para confrontar a esta iglesia en sus caminos de inmoralidad,
Esa carta no la tenemos, pero sí tenemos esta referencia en 1 Corintios capítulo 5, versículo 9, de esa primera carta. Durante su ministerio en Éfeso, Pablo recibió más información sobre los problemas de divisiones que había entre ellos. Míralo en 1 Corintios, capítulo 1, versículo 11. Dice ahí, porque he sido informado acerca de vosotros, hermanos míos, por los de Cloé, que hay contiendas entre vosotros. Además, recibió una carta de los Corintios pidiendo aclaración sobre algunos temas. Mira lo que dice 1 Corintios capítulo 7. 1 Corintios capítulo 7, versículo 1. En cuanto a las cosas que me reescribisteis, ¿lo ves ahí? Así que Pablo recibió una carta de los Corintios hablándole acerca de situaciones que estaban sufriendo dentro de la iglesia. En cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno es para el hombre no tocar mujer. ¿Qué cosas no le escribirían los corintios para que Pablo le dijera, buena cosa es para el hombre no tocar mujer? En cuanto a situaciones pecaminosas que estaban sufriendo en esta iglesia. Pablo, entonces, al recibir esta carta de los corintios, responde con esta primera carta de Corintios que tenemos en nuestras Biblias. Esta primera de Corintios, por tanto, es la segunda carta que Pablo le escribe a la iglesia en Corinto. Pensando estar más tiempo en Éfeso, entonces mandó a Timoteo a Corinto. Mira lo que dice 1 de Corintios capítulo 4, versículo 17. Por esta razón os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, y él os recordará mis caminos, los caminos en Cristo, tal como enseño en todas partes, en cada iglesia. Así que Pablo manda esta carta por medio de Timoteo, como vemos ahí en el capítulo 4, o podríamos verlo también en el capítulo 16, versículos 10 y 11. Pero las malas noticias siguieron llegando a Pablo con el informe que Timoteo trajo de esta visita. Pero esta vez llega la noticia de que los falsos apóstoles han llegado a la iglesia de Corinto. La iglesia de Corinto está dirigida por falsos apóstoles. Estos comienzan atacando a Pablo para hacerse fuertes ellos mismos en Corinto. Pablo dejó temporalmente la obra en Éfeso para viajar a Corinto. Esta es conocida como la visita dolorosa. Míralo en 2 de Corintios. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 1. 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 1. Pero en mí mismo decidí esto, no ir otra vez a vosotros con tristeza. Lo que Pablo está diciendo ahí es que antes de escribir 2 de Corintios, Pablo los había visitado con una actitud triste. Y por eso en esta segunda carta le dice, me propuse no volver a ir con tristeza. Desde la perspectiva de Pablo, esta visita no tuvo éxito. La primera visita, con tristeza, según lo que Pablo vio, fue una visita inútil, no tuvo éxito. Alguien en la iglesia lo insultó abiertamente. Míralo ahí, 2 de Corintios, capítulo 2, versículo 5. Pero si alguno ha causado tristeza, no me la ha causado a mí, sino hasta cierto punto, para no exagerar, a todos vosotros. Es suficiente para tal persona este castigo que le fue impuesto por la mayoría. Así que, por el contrario, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo, no sea que en alguna manera éste sea abrumado por tanta tristeza. Y obsérvalo ahí en el versículo 10.
Pero a quien perdonéis algo, yo también lo perdono, porque en verdad lo que yo he perdonado, si algo he perdonado, lo hice por vosotros en presencia de Cristo. Alguien en esa iglesia no se nombra aquí, pero Pablo dice que una persona le causó tristeza a Pablo, causó tristeza a la congregación, de tal manera que la congregación decidió ponerlo en disciplina. Pero esta actitud de disciplina produjo en este hermano un sentir de tristeza, de perdón, de arrepentimiento, de tal modo que dice en el versículo 7, vosotros más bien deberíais perdonarlo y consolarlo. Deberíais perdonarlo y consolarlo, porque le pusisteis en disciplina, pero esa disciplina tiene que tener un fin. Deberíais perdonarlo y consolarlo cuando éste se arrepintió. Y lo que yo he perdonado, lo he perdonado delante del Señor. Así que si yo a ese hermano lo he perdonado, hacedlo igualmente vosotros. Quitarle esa disciplina consolada a esa persona. Míralo en el capítulo 7 también, en esta segunda carta, versículo 12. Así que aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió. El que ofendió es el mismo que fue puesto a disciplina. Una persona que lo manifestó públicamente ir en contra de Pablo. Así que, entristecido por la falta de lealtad y para evitar más reprensión, mira lo que dice el capítulo 1, versículo 23. Capítulo 1, versículo 23. Mas yo invoco a Dios como testigo sobre mi alma, que por consideración a vosotros no he vuelto a Corinto. Así que Pablo quedó de esa primera visita entristecido. Vio esa falta de lealtad, ese ataque, el fruto de los falsos maestros y falsos profetas, desviando a la iglesia a una vida de impiedad y también poniéndose en contra de Pablo, aquel que les llevó el evangelio. Y Pablo, por eso, él decidió no volver a visitarlo. Y quizá pensando que con el tiempo los corintios entrarían en razón, Pablo volvió a Éfeso. Así que desde Éfeso, Pablo escribió la conocida como carta severa. Esta carta no la tenemos tampoco. Míralo en 2 Corintios, capítulo 2, versículo 4. Pues por la mucha aflicción y angustia de corazón, os escribí con muchas lágrimas, no para entristeceros, sino para que conozcáis el amor que tengo especialmente por vosotros. Esta carta que se refiere aquí, capítulo 2, versículo 4, es la tercera carta que Pablo le escribe a los corintios, pero esta tercera carta no la tenemos. Y se ha conocido teológicamente como la carta severa. Esta carta la envió con Tito a Corinto. Míralo en el capítulo 7. Capítulo 7, versículo 5. Pues aun cuando llegamos a Macedonia, nuestro cuerpo no tuvo ningún reposo, sino que nos vimos atribulados por todos lados, por fuera conflictos, por dentro temores. Pero Dios, que consuela a los deprimidos, nos consoló con la llegada de Tito. Y no solo con su llegada, sino también con el consuelo con que Él fue consolado en vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto y vuestro celo por mí, de manera que me regocijé aún más. Porque si bien os causé tristeza con mi carta, ¿cuál es esa carta? La carta severa, la tercera carta que Pablo escribió. No me pesa, aun cuando me pesó, y eso es, me pesó cuando la escribí, entristeceros, no me pesa, pues veo que esa carta os causó tristeza, aunque solo por poco tiempo. Versículo 9, pero ahora me regocijo, no de que fuisteis entristecidos, sino de que fuisteis entristecidos para arrepentimiento.
porque fuisteis entristecidos conforme a la voluntad de Dios, para que no fuerais pérdida alguna de parte nuestra. Porque la tristeza, que es conforme a la voluntad de Dios, produce un arrepentimiento que conduce a la salvación, sin dejar pesar. Pero la tristeza del mundo produce muerte. Versículo 11. Porque mirad, qué solicitud ha producido en vosotros esta tristeza piadosa. Qué vindicación de vosotros mismos. Qué indignación, qué temor, qué gran afecto, qué celo, qué castigo del mal. En todo habéis demostrado ser inocentes en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que ofendió ni por causa del ofendido, sino para que vuestra solicitud por nosotros se manifestara a vosotros delante de Dios. Por esta razón hemos sido consolados. Y continúa diciendo, versículo 13, y aparte de nuestro consuelo, mucho más nos regocijamos por el gozo de Tito, pues su espíritu ha sido confortado por todos vosotros. Porque si en algo me he jactado con él acerca de vosotros, no fui avergonzado, sino que así como os hemos dicho todo con verdad, así también nuestra jactancia ante Tito resultó ser la verdad. Pablo le hablaba a Tito hablando bien de los creyentes de Corinto. Y entonces cuando Tito fue a los creyentes de Corinto llevando la carta, fue consolado por ver el arrepentimiento de los corintios. Entonces Pablo está diciendo, lo que hablamos de vosotros a Tito, se demostró que fue la verdad. Que Dios está obrando en vosotros con un verdadero arrepentimiento. Versículo 15. Y su amor hacia vosotros abunda aún más al acordarse de la obediencia de todos vosotros y de cómo lo recibisteis con temor y temblor. Me gozo de que en todo tengo confianza en vosotros. Así que Pablo envió a Tito con esta carta, esta cuarta carta, esta segunda de Corintios es la cuarta carta que Pablo escribió a los corintios y Pablo dejó en Éfeso por la revuelta iniciada por Demetrio en Hechos 19. Fue a Troas donde se encontró con Tito. No podía esperar a conocer la reacción de los corintios. Estaba ansioso de tener noticias de ellos y partió a Macedonia para ver a Tito. Y este fue el alivio, el gozo de Pablo. Tito le hizo saber de que la mayoría de los corintios se habían arrepentido de su rebelión contra Pablo. Por tanto, Pablo era consciente de que aún había actitudes rebeldes latentes en Corintios y por tanto escribió segunda de Corintios. Aunque escribió con alivio y gozo por el arrepentimiento, su principal preocupación era defender su apostolado y hablarles sobre el consuelo de parte de Dios. Segunda de Corintios, hermano, posiblemente sea la carta más importante sobre el consuelo. La que más nos habla del consuelo en medio de las aflicciones. Cuando estés desconsolado, desanimado, cuando estés necesitado de consuelo, te animo a que vuelvas a esta carta y puedas ver el testimonio de cómo el único Dios verdadero, el Dios de toda consolación, consuela a sus hijos en toda aflicción y cómo se vio esto en el testimonio de esta iglesia con el apóstol Pablo. Ahora, vamos a observar el capítulo 1, versículos del 1 al 5. Segunda de Corintios, capítulo 1, versículos del 3 al 5. Ya hemos entendido el contexto. Sabemos por qué esta carta se escribe, por qué el Espíritu Santo mueve a Pablo a escribir esta carta. Y es para consolar a los creyentes. Consolar a los creyentes es el propósito de esta carta. Y empieza
exaltando a Dios por su consolación. Por eso lo primero que vemos en el versículo 3 es esta enseñanza. Exalta a Dios por quien es. Exalta a Dios por quien es. Y mira lo que dice acerca de Dios, versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. No pierde Pablo tiempo para centrar la mirada en la gloria de Dios. Lo primero para Pablo es colocar a Dios en el lugar que le corresponde. No es simplemente una presentación, sino que presenta el propósito. No es solamente un saludo, sino es la razón por la que esta carta se escribe, para bendecir a Dios. ¿Esta es la primera razón de tu vida? Todo lo que tú haces y dices está movido por este énfasis, este deseo, bendecir a Dios, exaltar a Dios, adorar a Dios. Lo que Pablo aquí utiliza para la alabanza, para alabar al Señor, es esta palabra bendito. Esta palabra bendito significa digno de alabanza, reconociendo los méritos de recibir tal elogio. Y esta es la palabra en el griego, elogio, de donde viene nuestra palabra en el castellano, elogio. Así que bendito sea, está mostrando las razones de por qué debemos hablar bien de Dios. Él es digno de toda gloria, de toda alabanza. Él es digno de ser bien hablado, de ser elogiado. Ante cualquier situación o mensaje que Pablo quisiera transmitir a los creyentes de Corinto, el principal, el más importante, es decir que toda la gloria, todo mérito, todas buenas palabras deben ser usadas, reservadas para Dios. Todas buenas palabras de elogio, toda admiración no debe ser para los hombres, sino para Dios. Mira el versículo 1, Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios. Y Pablo está centrando que aún lo que él es en Cristo Jesús es gracias a la voluntad de Dios. Y Pablo reconoce, versículo 1, que la iglesia de Corintios es la iglesia de ¿quién? ¿Qué dice ahí? A la iglesia de Dios. Así que todos los elogios están reservados para el Dios de la iglesia, el Dios de toda gloria, el Dios que por gracia nos salva y nos usa para su ministerio. Esto lo vuelve a repetir Pablo en el capítulo 11. Míralo más adelante. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 31. Dice el versículo 30. Segunda de Corintios 11:30. Si tengo que gloriarme, me gloriaré en cuanto a mi debilidad. Pablo está hablando de la gloria que merecemos o de la gloria que él encuentra en sí mismo, y la gloria que encuentra en sí mismo es la gloria de su debilidad. Esto podría ser irónico o una contradicción. Pero esta es la razón por la que glorificamos a Dios reconociendo nuestra debilidad. Continúa diciendo versículo 31, el Dios y Padre del Señor Jesús, el cual es bendito para siempre, sabe que no miento. Sabe que no miento. Así que Dios es el Padre del Señor Jesucristo, el cual es bendito por siempre. La adoración a Dios, hermano, está relacionada con Dios de tal manera que aún en medio de dificultades, Dios es digno de adoración. Adoramos a Dios cuando las cosas nos van bien, eso es fácil. ¿Qué sucede cuando las cosas van mal? El verdadero creyente sigue adorando a Dios en medio de toda situación. Y eso lo vemos en el testimonio de Job, ¿verdad? Y Satanás le decía a Jehová, no es extraño que Job te adore y tema.
porque tú lo tienes cubierto. Todas las cosas le van bien a ese hombre. Quítale y deja que sufra, verás cómo te va a maldecir en tu propia cara. Pero la fe que obra en los creyentes es la fe que adora a Dios no por lo que nos da egoístamente, sino por quien Él es Él, por quien es Él en esencia, en sustancia, en perfección. Y Job dijo, aunque Él me matare, en Él esperaré. Así que nuestra adoración no depende de las cosas buenas que Dios nos da solamente, sino que reconocemos también su bondad y también reconocemos su esencia, su perfección, lo que Él es de por sí. Bendecir a Dios no se aprende. Bendecir a Dios no se impone. Bendecir a Dios es el fruto de un corazón que conoce a Dios. La verdadera adoración no es la que se aprende. La verdadera adoración no es la que se impone o se hace por obligación. La verdadera adoración es la que es el fruto y el resultado de contemplar quién es Él. Contemplar su gloria y de reconocer nuestra ¿qué? Nuestra debilidad. Me gloriaré en mi debilidad y de este modo reconoceré la única grandeza y gloria del poder de Dios. Ahora vemos aquí que la gloria del Padre también es la gloria del Hijo. Obsérvalo en el versículo 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y aquí no podemos olvidarnos que el Señor Jesucristo es presentado aquí no solamente como el Hijo del Padre, sino que aquí el Señor Jesucristo es presentado como el que provee de gracia y paz del mismo modo que lo hace el Padre. Míralo si no en el versículo 2. ¿Qué dice el versículo 2? Gracia y paz a vosotros de parte de Dios nuestro Padre, pero añade, y del Señor Jesucristo. Y ahí, en el versículo 2, no está diciendo que Dios es nuestro Padre y es el Padre del Señor Jesucristo. No. Eso lo dice en el versículo 3. En el versículo 2 está diciendo Pablo que la gracia y la paz provienen del Padre del mismo modo que proviene del Hijo. Así que la gloria del Padre es la misma gloria del Hijo. La gracia que hemos recibido del Padre es la gracia que recibimos del Hijo. La paz que hemos recibido del Padre es la misma paz que recibimos del Hijo. Así que la divinidad del Hijo es declarada por el Padre. ¿Recuerda Mateo 3? Apúntalo si quiere. Mateo 3, 16, 17. Cuando es bautizado Jesús y desciende el Espíritu Santo como una paloma, y venía sobre él, sobre Cristo. Y entonces se oyó una voz en los cielos que dijo, el Padre que dijo, este es mi Hijo amado en quien me he complacido. Y este es un título de identificación. Dios Padre dice, este es Dios el Hijo. Él es mi único Hijo. El Hijo amado no por gracia, sino por merecimiento. Dios te ama a ti, no por lo que merezcas, sino a pesar de lo que mereces. Pero Dios Padre reconoce desde el cielo que Él ama al Hijo en quien se complace de manera completa. No hay nada que tenga en contra de mi Hijo, dice en ese bautismo, en Él en quien me he complacido. Así que Cristo es declarado como Dios por el Padre. Él mismo, Cristo, se declara como Dios en Juan capítulo 14, versículos 6 al 9. Dice ahí, yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Pero no solamente Él es el camino, la verdad y la vida y el camino al Padre, sino que continúa diciendo,
Si me hubierais conocido, también habríais conocido a mi Padre. Desde ahora le conocéis y le habéis visto. Y Felipe le dijo, ¿recuerda? ¿Qué le pregunta? Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y Jesús le respondió, tanto tiempo he estado con vosotros y todavía no me conoces, Felipe. Y Jesús hace esta declaración afirmando su divinidad, que Él es Dios. El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Cristo es la perfecta imagen del Padre. Cristo es Dios manifestando al Padre. Y los evangelios lo dicen así. Por ejemplo, en Juan capítulo 1, versículo 14, el Verbo se hizo carne. ¿Y quién fue el Verbo? ¿Quién es el Verbo? El que dice en el versículo 1, el Verbo era Dios. Y siendo Dios, se hizo carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre. Una gloria como la del Padre, digna del Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Y Juan 1,18 continúa diciendo, nadie ha visto jamás a Dios. El unigénito Dios que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Él le ha hecho la exégesis. Él ha manifestado quién es. De ninguna manera podríamos saber cómo es Dios, aparte de la creación, si el Hijo no se hubiera manifestado y lo hubiera dado a conocer. Así que adoramos a Dios el Padre, pero adoramos también al Hijo, quien es el Hijo de toda consolación. El Dios de toda consolación existe en tres personas. Por eso Él es el Padre de toda consolación, el Hijo de toda consolación, el Espíritu Santo de toda consolación. Y eso es lo que significa esa palabra, como veremos más adelante. Así que Dios Padre y Dios Hijo son dignos de toda gloria, de toda alabanza. Y el pueblo de Dios, los creyentes, la iglesia, somos llamados a elogiar a Dios, al Hijo, por medio de la revelación del Espíritu Santo, elogiar al Espíritu Santo en respuesta de su naturaleza. Por eso bendecimos a Dios, dice el versículo 3, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo. Y ahora se centra una repetición, obsérvalo, versículo 3, Padre de misericordias y Dios de toda consolación. Aquí Pablo está resaltando estos dos atributos de Dios, dos atributos de la persona de Dios. El título de Dios Padre, nuestro Señor Jesucristo, es seguido por estos dos argumentos, dos razones por las que Pablo nos llama a considerar que elogiemos a Dios, que bendigamos a Dios, que alabemos a Dios. Observa en primer lugar la primera manifestación de la gloria de Dios. Padre de, ¿qué dice ahí en tu Biblia? Padre de misericordias. Y hay que aclarar un poco este título. Esto no es lo mismo que decir Dios es misericordioso. Tiene un matiz diferente. Sabemos que Dios es misericordioso y que su misericordia es nueva cada mañana. Es decir, un día y otro día y todos los días su misericordia no se gasta. Es suficiente. Pero no solamente Dios es misericordioso como un adjetivo, un atributo que Él posee, sino que Él es el Padre de misericordias. Y quiero que observes esto. No es lo mismo la misericordia o ser misericordioso que las misericordias. En plural. Esta expresión en plural se utiliza en las oraciones judías como referente a la fuente de los actos de misericordia que hemos recibido por Dios. Es decir, Pablo está diciendo, es el Padre de todos los actos que nosotros recibimos por su misericordia. Las misericordias de Dios son los actos que Dios realiza como resultado de cómo es misericordioso. Su misericordia se muestra en actos
de misericordias. Miqueas capítulo 7, versículo 20, el profeta dice: otorgarás a Jacob la verdad y a Abraham la misericordia. En esta expresión, otorgarás a Abraham la misericordia, continúa el versículo diciendo y explicando que son las cuales juraste a nuestros padres desde los días de antaño. Así que Dios, que es misericordioso, hizo una promesa a Abraham para cumplir en Abraham un pacto de misericordia, de obras de misericordia. Cada vez que Dios actúa con misericordia en nuestras vidas, es una muestra de que Él está actuando con actos de misericordia. Cada vez que Dios no eleva su brazo contra nosotros, sino que nos provee de las bendiciones que no merecemos, esos son los actos de misericordia que Dios tiene para con nosotros. Estos actos de misericordia son las promesas que Dios hizo a Abraham, a David y al resto de su pueblo, llegando a nosotros por medio de Cristo. Mira lo que dice, acompáñame a Lucas capítulo 1. Lucas capítulo 1, versículo 67. Veamos por un momento esta oración del padre de Juan el Bautizador, Zacarías. Fue lleno por el Espíritu Santo y profetizó diciendo, versículo 68, Lucas 1, 68. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque nos ha visitado y ha efectuado redención para su pueblo y nos ha levantado un cuerno de salvación en la casa de David, su siervo, tal como, y subraya eso, tal como anunció por boca de sus santos profetas desde los tiempos antiguos. Así que ese cuerno de salvación, ese cuerno se refiere a un líder, a un príncipe, a un rey. El cuerno de David se refiere a un hijo de David. El cuerno de salvación fue anunciado por los profetas en tiempos antiguos. Versículo 71. Salvación de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos aborrecen. Versículo 72, observa, para mostrar misericordia a nuestros padres y para recordar su santo pacto. ¿Cómo Dios muestra misericordia? Por medio de actos de misericordia. Las misericordias de Dios son el pacto que Dios prometió a Abraham de salvarnos por medio de Cristo. Y cada acto que Dios ha hecho en la historia para el cumplimiento de su plan prometido a Abraham son estos actos de misericordia. Lo que dice a continuación, versículo 78, por la entrañable misericordia de nuestro Dios, con el que la aurora nos visitará desde lo alto. La aurora es un título que hace referencia figurada a Cristo. El Mesías, el cuerno de David, la aurora que nos visitará y por tanto su hijo, el hijo de Zacarías, Juan el Bautizador, sería el anunciador, el precursor, el que vendría anunciando el camino de la aurora. Él es el cumplimiento de las misericordias de Dios. Así que bendecimos a Dios por planear nuestra salvación y ser el Padre de misericordias. La salvación se caracteriza por ser salvos por gracia, por actos de misericordia. Dice el Salmo 130 que si nosotros hubiéramos sido tratados según nuestros pecados, tiempo ha que hubiéramos sido destruidos. Pero Dios ha tenido misericordia de nosotros. Y según sus actos de misericordia, nosotros somos salvados por su provisión. Así que adoramos a Dios porque Él es el Dios de toda misericordia y Dios de toda consolación, dice el versículo 3, 2 Corintios 1:3. Y Dios de toda consolación. Observa que no podemos separar la misericordia con la consolación.
Las misericordias que Dios ha tenido con nosotros, sus actos de misericordias, son la forma en la que Dios se manifiesta como Dios de toda consolación. ¿Cómo nos consuela, hermano? Saber que Dios nos ha salvado por gracia y misericordia cuando nosotros merecíamos todo lo contrario. Porque si fuera que Dios nos salva por nuestros méritos, no viviríamos tranquilos, no tendríamos consuelo. Pero estamos consolados al saber que nuestra salvación está fundada en su misericordia y no en su justicia. Porque si estuviera nuestra salvación fundada en su justicia, lo que Él haría con nosotros sería aniquilarnos. Pero Él es misericordioso y a la vez justo, y no fue injusto al declararnos inocentes, ya que Dios trató a su Hijo en nuestro lugar. Así que eso nos consuela. Él es el Dios de toda consolación. Y Pablo bendice a Dios por ser la única fuente de consolación. Escucha ahí, ¿qué significa Dios de toda consolación? Esto significa, la fuente de toda consolación solo se encuentra en Dios. Que Dios sea el Dios de toda consolación es que no hay consolación fuera de Dios. ¿Cómo tú y yo podemos buscar consolación fuera de Dios? Porque se nos olvida o no sabemos que solo la consolación se puede hallar en Él. Por eso Isaías le decía al pueblo de Israel, Isaías 41, de parte de Dios, consolad, consolad a mi pueblo, dice el Señor vuestro Dios. Porque dice Isaías 51:3, ciertamente el Señor consolará a Sión, consolará todos sus lugares desolados, convertirá su desierto en Edén y su yermo en huerto del Señor. Gozo y alegría se encontrarán en ella, acciones de gracia y voces de alabanza. ¿Qué produce la consolación? Nuestro gozo y nuestra alegría proviene de la consolación que en Dios recibimos. Somos consolados y esto produce en nosotros gozo, alegría, alabanza, voces de cánticos. Cuando te sientes contento, piensa por qué te sientes contento. En ocasiones, demasiadas veces buscamos apoyarnos en los sentimientos, dependiendo de cómo nos sintamos. Y en ocasiones buscamos ese sentimiento de alegría, de gozo. Ahora, es bueno hacerte esta pregunta. ¿Por qué hoy estoy gozoso? ¿Por qué estoy gozoso? ¿Por este sol tan bonito? ¿Porque no está lloviendo? Mala razón, ¿no? Hoy estoy gozoso porque no me he levantado con dolor de cabeza. Bueno, podría ser una buena razón, pero no es suficiente. Estoy gozoso porque sé que después vamos a ir a comer a tal sitio, ¿no? Y entonces estoy gozoso, tengo expectativas buenas. Bueno, qué egoísmo, ¿no? Muestra esto. Debemos examinar de dónde viene nuestro gozo. Y la verdadera fuente del gozo debe venir del Dios de la consolación. Aunque hoy lloviera a cántaros y te hayas levantado con un dolor de cabeza insoportable y no sepas qué vas a comer hoy, debes estar gozoso. Gozoso en la consolación de la misericordia que en Cristo, en Dios tenemos. Así debe ser nuestra vida. No buscar nuestro gozo en las expectativas egoístas propias nuestras, sino como Pablo está diciendo, Él es el Dios de toda consolación y toda misericordia. Ahora, ¿qué significa consolación? La palabra en el griego que Pablo usa aquí y que en el castellano se traduce consolación es la palabra griega paraklesis. Paraklesis. Y la digo porque
es una palabra que debe sonarnos, porque significa ponerse a tu lado para ayudar. Escucha, hermano, la consolación, la definición de consuelo es que Dios está a tu lado para ayudarte. Es la cercanía. El consuelo proviene de esta palabra, esta idea de consolación proviene de la palabra paraclesis, que significa el que se pone a tu lado para ayudarte. El consuelo entonces no se recibe de lejos. No somos consolados a la distancia. Estamos consolados por el que está a tu lado, el que está contigo. Se refiere a una relación que tenemos con Dios. Tu consuelo viene por saber que tú tienes una relación con Dios cercana, íntima. Es más, no puedes tener una relación con nadie como la que tienes con Dios. Ni siquiera con tus familiares, ni siquiera en el matrimonio. La relación que tenemos con Dios es una relación espiritual, inseparable, una relación que proviene de su obra en el Espíritu Santo. Y esta es la misma palabra que se utiliza para hablar del Espíritu Santo. ¿Recuerda lo que dice Juan 14? Míralo conmigo. Juan 14. Creo que sí, que te sonará esto, ¿verdad? Cuando en Juan 14 Jesús está preparando a sus discípulos para lo que ha de venir, en la muerte en la cruz y dejarlos solos, entonces en el capítulo 14, versículo 26, dice así Cristo. Pero, y volvamos al versículo 25, estas cosas os he dicho estando con vosotros. Y el énfasis aquí está estando con vosotros. Porque ahora el contraste es, cuando yo ya no esté con vosotros, mira lo que dice el versículo 26, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que os he dicho. El Espíritu Santo es el Espíritu de toda consolación. ¿Por qué? Porque su título se identifica con su función principal. Es el Espíritu Santo que tiene la función principal de estar a tu lado para recordarte todas las cosas que Dios ha dicho, para ayudarte en toda necesidad. Él es el Consolador del mismo tipo que Cristo. Por tanto, la consolación está ligada estrechamente a la obra del Espíritu Santo que Él hace en el creyente. El consuelo no viene de lejos. Hermano, el consuelo no viene del cielo. El consuelo en el creyente vive en ti. Vives con el que consuela. El consuelo no debes buscarlo. Está contigo, está a tu lado, está en tu ser. Tú eres templo del Consolador. Y por tanto, por eso dice el versículo 27, Juan 14, 27, la paz os dejo, mi paz os doy, no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón ni tengan miedo. Escucha, esto no puede separarse de lo que acaba de decir en el versículo 26. No es un tema aparte. No empieza un nuevo tema. Él continúa hablando de la obra del Espíritu Santo, consolando y trayendo paz. Trayendo paz, quitando el miedo, el temor, la tristeza. Así que esta es una palabra importante que nos indica que el Espíritu Santo tiene una función principal de consolarnos. Continuamente Él es el consolador. Él hace esto en nosotros, consolarnos todo el tiempo. Volvemos a 2 Corintios capítulo 1. Esta palabra consolación es importantísima en este libro. Si
¿Quieres retomar tu lectura? Yo sé que a veces la lectura diaria de la palabra de Dios se interpone en otras cosas y ahora ya después no sabes qué volver a leer. Y cuando me ponga a leer la Biblia, ¿y qué leo? Bueno, tienes ahí la Biblia en un año, es un modo. Pero si quieres retomar de nuevo, lee 2 Corintios. 2 Corintios y subraya cada vez que venga esta palabra consolación en esta carta. Porque nada más que en estos versículos, en estos 5 versículos aparece 10 veces. 25 veces Pablo la usa y de las 25 veces, 18 aparecen en esta carta. Así que no hay otra carta que Pablo utilice más la palabra consolación que esta. ¿Por qué? Porque podemos decir que la consolación que en Cristo tenemos es el sustento de nuestra vida en cada momento y la razón de por qué le adoramos. Para que podamos conocer al Dios de toda consolación, veremos lo que también el texto nos dice. Entonces, adoramos a Dios porque es el Dios de toda consolación. Él es su naturaleza. Esa es su naturaleza. El Dios de toda consolación nos consuela por medio de todas sus misericordias que hace en nuestra vida, por medio del Espíritu Santo. Ahora, vamos a hacer algunas preguntas sobre el consuelo que Dios nos da. La primera es ¿cuándo? ¿Cuándo nos consuela Dios? ¿Cuándo nos consuela Dios? Versículo 4, observa lo que dice ahí. ¿Cuándo nos consuela Dios? El cual nos consuela en toda tribulación nuestra. La consolación es la provisión de Dios cuando nos encontramos en tribulaciones. Cuando nos encontramos en tribulaciones, quien provee la consolación es el Dios de toda consolación. Quiero que observe el versículo 4. El cual se sigue refiriendo a Dios Padre. Nos consuela. Lo que está diciendo ahí es que Dios hace la obra que nosotros recibimos sin que nosotros participemos. Él es activo en el hecho de consolarnos. Nosotros recibimos el consuelo de Dios. ¿Cuándo recibimos el consuelo de Dios? Lo vemos ahí, en toda tribulación nuestra. Ahora, la pregunta sería, ¿qué tipo de tribulación? ¿Qué tipo de tribulación? La palabra griega que aquí significa o se utiliza para tribulación tiene que ver en un sentido genérico con sufrimiento, incluso físico sobre todo, sufrimiento de aflicción, de padecimiento, especialmente lo físico. Pero lo vemos en el ejemplo de Pablo, en este mismo párrafo, versículo 8. Sufrimiento que sobrepasa nuestra fuerza. Todo sufrimiento. Pero aquí Pablo va a decir y va a destacar que estos sufrimientos son aquellos que sobrepasan nuestra fuerza, incluidos esos sufrimientos. Observa el versículo 8. Porque no queremos que ignoréis, hermanos, acerca de nuestra aflicción sufrida en Asia. Porque fuimos abrumados sobremanera, más allá de nuestras fuerzas. Oye, Pablo no decía que Dios no permitiría que nosotros fuéramos atribulados más allá de nuestras fuerzas, sino que el Señor proveería con la prueba, también daría la salida. ¿Cómo es que Dios nos permite sufrir más allá de nuestras fuerzas? Por esta razón, porque Dios provee la consolación necesaria en todo sufrimiento, incluido el sufrimiento que es más allá de nuestras fuerzas. Fíjate, de modo, dice el versículo 8, hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Perdimos la esperanza de salir con vida. Entonces, Dios nos puede consolar en un sufrimiento en el que creemos que nuestra vida está en peligro y que va más allá de nuestras fuerzas. Sí. Claro que sí. Su consolación es una consolación suficiente
más allá de nuestra debilidad. O otro ejemplo de sufrimiento, por medio de la escasez de recursos. Míralo en capítulo 8. Segunda de Corintios, esta carta, Pablo vuelve a traer de nuevo ejemplos de sufrimientos. Y uno de ellos son la escasez de recursos económicos. Dice en el capítulo 8, versículo 1. Ahora, hermanos, deseamos hacer saber la gracia de Dios que ha sido dada en las iglesias de Macedonia. Pues en medio de gran prueba de aflicción, abundó su gozo y su profunda pobreza sobreabundó en la riqueza de su liberalidad. Y mira, en el capítulo 8, versículo 13, esto no es para holgura de otros y para aflicción vuestra, sino para que haya igualdad. ¿Qué está diciendo aquí Pablo? Que él sufrió la necesidad y también él vio cómo los de Macedonia sufrían necesidad, pero a pesar de ese sufrimiento, el Señor los capacitó para abundar con gozo y en gran pobreza poder dar ofrendas con liberalidad, con generosidad. Así que el Señor nos consuela, nos da gozo en medio de la aflicción, de las necesidades económicas. Y si no, puedes leer en casa capítulo 6, versículos del 3 al 10, y en el capítulo 11, versículos 23 al 28. Capítulo 6 del versículo 3 al 10 y capítulo 11 del 23 al 28. Ahí Pablo da una lista de todos esos sufrimientos que él ha padecido. Y en medio de todo sufrimiento, entonces Pablo puede dar el testimonio de que Dios nos consuela en toda tribulación. Por eso dice que la experiencia de Pablo no era la de una persona cómoda. El Señor me consuela dándome comodidad. El Señor me consuela dándome todo lo necesario. Soy consolado al saber que Dios no va a dejar que yo pase necesidad. Ese es mi consuelo, saber que soy hijo del rey y me va a dar la vida digna de un hijo de un rey. Voy a pasar una vida cómoda. No es este el tipo de consuelo que Pablo da o que los creyentes debemos buscar, de tener una vida cómoda. Señor, yo me consuelo al saber que tú me vas a dar una vida cómoda. Eso no lo dice Pablo en ningún sitio. Lo que Pablo está diciendo es que en medio de toda dificultad, Dios lo va a sostener con un consuelo único, eficaz. Y Pablo está aquí hablando de la eficacia de la consolación de Dios. Por eso dice, versículo 4, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra. Esa palabra, toda tribulación, es sin excepción. Tribulación de enfermedad, tribulación de angustia, tribulación de miedo, tribulación con tu familia, tribulación con tu entorno, tribulación con las necesidades económicas, tribulación como país, tribulación como iglesia. Toda tribulación, Dios es el Dios de toda consolación. Dios es fiel y Él no falta en ninguna de las pruebas de su fidelidad. Hermano, nadie podrá decir, el Señor no me consoló. No puedes decirlo. No se te ocurra decir esto. El Señor no me consoló en esta situación, sino más bien tú estás poniendo el consuelo fuera de Dios. Eres tú quien no está reconociendo a Dios como el origen y la fuente de tu consuelo. Tú quieres ser consolado por tus amigos. Tú quieres ser consolado por tus familiares, por una amistad especial. Tú quieres ser consolado con una cuenta corriente de buenos números. Tú quieres ser consolado con que las notas del examen te salgan bien. Quieres ser consolado con todo tipo de historia fuera de Dios. Pero Dios es fiel para proveer consolación a todo aquel que reconoce su debilidad y reconoce y adora a Dios por el ser el Dios de toda consolación. Nadie podrá decir que Dios no nos ha dado pruebas suficientes de que Él nos consuela. Pablo sufrió todos estos sufrimientos, pero no son de Pablo, son los sufrimientos tuyos y los míos.
Por eso esa es toda tribulación nuestra. Se refiere a la de los apóstoles, pero también se refiere al consuelo suficiente para nosotros, que es también suficiente para vosotros. La segunda pregunta, ¿cómo nos consuela Dios? ¿Cómo nos consuela Dios? Lo hemos dicho, ¿cuándo nos consuela Dios? En toda situación de tribulación, sea cual sea la que estés pasando. Incluso si tienes miedo de lo que pueda venir, porque muchas personas sufren no por lo que están pasando, sino lo que un día pueda pasar. Y hay personas que tienen mucho miedo de lo que puede pasar. Pero tienes que consolarte y descansar en que Dios proveerá consuelo si pasa eso. No sufras por lo que todavía no has pasado. Pero en segundo lugar, ¿cómo nos consuela Dios? Míralo en el versículo 5. Damos un salto y lo vemos en versículo 5. Y dice ahí, porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, es decir, Pablo dice, por ser fieles a Cristo, por el ministerio de Cristo, abundamos en muchos sufrimientos. Dice, así también abunda nuestro consuelo por medio ¿de quién? Ahí lo pone, por medio de Cristo. Así que Dios, el Padre de toda consolación, que nos consuela por medio ¿de quién? Por medio del Espíritu Santo, por medio de la obra de Cristo y su persona. Así que Cristo es el medio que Dios utiliza para consolarnos a través de la obra suficiente de Cristo, a través de la paz que provee Cristo, a través de la salvación que en Cristo hemos recibido, a través del triunfo de Cristo. Míralo en el capítulo 2, versículo 14. Capítulo 2, versículo 14. Dice el capítulo 2, versículo 14. Pero gracias a Dios que en Cristo o por medio de Cristo siempre nos lleva en triunfo. Eso no es una duda, ¿eh? Eso no es una posibilidad. Gracias a Dios que por medio de Cristo siempre, hermano, nos lleva en triunfo. Nos lleva. Es Él quien trae la victoria y nos hace ser victoriosos. Y que por medio de nosotros manifiesta en todo lugar la fragancia de su conocimiento. Así que se da un testimonio agradable de ver cómo Dios es el que provee por medio de Cristo nuestro triunfo en toda situación. Y cómo es que el Señor nos consuela en toda tribulación por medio de Cristo. Mira, el consuelo que viene por medio de Cristo es un consuelo que viene por medio de su resurrección. Esa es la victoria de Cristo. La victoria de Cristo se resume en la resurrección de Cristo. Ese nivel de tribulación en el que Pablo se encontraba era tal que temía por su vida. Recuerda lo que hemos leído antes, capítulo 1, versículo 8. Estábamos siendo abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de modo que hasta perdimos la esperanza de salir con vida. Pero mira lo que dice el versículo 9. Observa lo que dice el versículo 9. De hecho, mira ahí en tu Biblia, de hecho, dentro de nosotros mismos ya teníamos la sentencia de muerte. ¿Qué significa? Que yo ya estaba convencido de que iba a morir. Pablo dice esto, no solamente estoy sufriendo más allá de mi fuerza y perdí la esperanza, sino que ya estaba convencido en mí mismo de que iba a morir. Pero tuvo todo esto un propósito. ¿Cuál es? Mira lo que dice ahí, versículo 9. A fin de que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios. ¿Y qué termina diciendo? ¿En qué confianza en Dios? Dios que resucita a los muertos. Así que Pablo decía, estamos confiados en Dios que resucita a los muertos. No dice, estamos confiados en Dios que evita que muramos. ¿Verdad? No dice eso, ¿verdad? Dice Dios que resucita a los que morimos.
Así que la confianza de Pablo no era en la confianza de que todo va a salir bien, sino que si todo sale mal y muero, tengo la confianza, el consuelo de la victoria en Cristo, que fue el primero y el supremo de los resucitados. Y la intensidad de la tribulación se muestra en la suficiencia del consuelo. Es decir, cuanto más es intensa la tribulación, más suficiente es el consuelo. Porque ahí hay una comparación. Mira lo que se ve ahí, esta comparación. Esta comparación, versículo 5. Porque así como los sufrimientos de Cristo son nuestros en abundancia, ¿qué está diciendo? Que hubo grandes sufrimientos, abundaban los sufrimientos, pero era una comparación. Así como los sufrimientos son muchos, ¿qué continúa diciendo? Versículo 5. Así también abunda nuestro consuelo. Así que si los sufrimientos abundan a un nivel exponencial o máximo, el consuelo de Cristo, ¿qué hace? Lleva el mismo patrón. Es suficiente su consuelo. Abunda del mismo modo el consuelo que por medio de Cristo recibimos. Y si Cristo no hubiera resucitado, nuestra fe sería vana. Pero como Cristo resucitó, tu consuelo es eficaz. Es una esperanza cierta. La consolación de Abraham, decían. La consolación de Abraham. El hijo de Abraham prometido, que cumplió todas las promesas de Abraham. Cristo es la consolación de Abraham. Así que Dios nos consuela por medio de Cristo, un consuelo suficiente, por encima de todo sufrimiento. ¿Y para qué? Vamos a terminar. ¿Para qué? ¿Para qué Dios nos consuela? ¿Nos consuela Dios para algo? ¿Para que seamos consolados? ¿Para que glorifiquemos a Dios? Sí, pero no solo. Sí, pero no solo. Hermano, esto son verdades que van más allá de tu experiencia y la mía. No somos los protagonistas. No somos los que más sufrimos y más consuelo necesitamos. El Señor ha querido que tú seas consolado porque tiene el propósito de usarte como consolador, como un medio de consolación, como aquel que va a consolar a otros. Así que tú también eres usado con el propósito de que consuelas a otros, dice el versículo 4, el cual nos consuela en toda tribulación nuestra, para que nosotros podamos vivir consolados y ya está, ¿verdad? ¿No dice eso ahí? No, para que nosotros podamos consolar. Somos capacitados por Dios para consolar por medio del consuelo que Él nos consuela. La razón y el propósito por el cual Dios te consuela no acaba en ti, continúa más allá de ti. No eres el ombligo del mundo, no eres el que necesita consuelo y te olvides de los demás. El consuelo con el que Dios te consuela a ti es para que tú puedas consolar a otros. Estés capacitado para consolar a otros. Y obsérvalo como lo dice ahí, para que podamos consolar a los que están en cualquier aflicción con el consuelo con que nosotros mismos somos consolados por Dios. Y todo empieza en Dios, y todo termina en Dios, y todo es para la gloria de Dios. Pero Dios tiene el propósito de que tú puedas consolar a otro en cualquier aflicción. La consolación que recibimos de Dios a través de Cristo, a través de la resurrección de Cristo, es la misma consolación que otros necesitan. No te olvides de esto. No te olvides de que otros también están necesitados de consolación. Y hermano, escucha, no debes consolar a otros por tu experiencia. No eres capacitado
para consolar a otro por tu experiencia, ni por tu sabiduría, ni por tus refranes, ni por el mindfulness, ni las cosas del mundo. No somos capacitados para consolar a otros por las técnicas de desahogo, la técnica de constelaciones psicológicas, la técnica de jugar a los clics para sanarnos espiritualmente, la técnica de hablarnos unos a otros y ser desahogo. No. La única forma en la que podemos consolar a otros no es diciendo mal de muchos consuelo de los que quieran consolarse, sino con el consuelo con que nosotros hemos sido consolados por Dios. El consuelo del Evangelio. El Evangelio no solamente te salva, el Evangelio te sostiene en consolación. El Evangelio es el mensaje de la consolación del creyente. El Evangelio es el mensaje que debemos seguir compartiendo con los que están en cualquier tribulación. Así que el Señor te consuela para que puedas consolar a otros, para compartir de Cristo con otros, para proclamar que Cristo es suficiente en su victoria para consolar a todos los que están sufriendo. La consolación de su resurrección, la consolación de su eficacia, de su autoridad, de su supremacía, de su soberanía. Sí, tiene el control de todas las cosas y además todo lo usa para su gloria y para el bien de sus hijos. ¿Y cómo podemos cooperar en esta consolación? Míralo, el versículo 11. Dice el versículo 10, el cual nos libró de tan gran peligro de muerte y nos librará, y en quien hemos puesto nuestra esperanza de que Él aún nos ha de librar. ¿Crees que Pablo se está refiriendo solamente a librarnos de la muerte física? Porque Pablo sí lo ha dicho, versículo 10, el cual nos libró de tan gran peligro. Al final no murió Pablo, ¿no? Está escribiendo esta carta es que no murió. Pero Pablo no se queda aquí en este nos libró, en este sufrimiento físico, sino que también dice en esta esperanza de que aún nos ha de librar. Y cuando hemos de morir y sufrir hasta el punto de derramar sangre, sabemos que Él nos resucitará. Pero mientras estamos en el cuerpo tenemos que cooperar. Y dice el versículo 11, que la manera en la que cooperamos, dice ahí, cooperando también vosotros con nosotros con la oración. ¿Cómo estás orando por tus hermanos? ¿Cómo estamos orando sintiendo el dolor de nuestros hermanos? ¿Cómo puedes estar orando y cooperando con tus hermanos para ser consolados unos por otros? Para que muchos podamos dar gracias a Dios cuando todos estamos orando por el mismo propósito, de que el Señor haga su obra en nosotros y nos consuele con la esperanza de la resurrección de Cristo. Así que adora a Dios por su naturaleza, el Dios de toda consolación, la fuente de toda consolación. Adora a Dios por ser el proveedor de Cristo, como el que nos consuela por su resurrección. Adora a Dios porque su consolación está por encima de las tribulaciones. Y por más que suban las tribulaciones, su consolación es mayor. Igual que por más suben tus pecados, su gracia es mayor. Pues su consolación también es mayor por encima de los sufrimientos. Adora a Dios porque su consolación es suficiente y porque debemos estar orando unos por otros para ser consolados en el Evangelio de Cristo. Vamos a orar. Señor, pedimos perdón por nuestros pecados, porque reconocemos, Señor, que aún vivimos en la debilidad de poner nuestra mirada en las cosas terrenales y no celestiales. Señor, en buscar el gozo en las cosas de este mundo y en el cumplimiento de nuestros deseos. Señor, y sabemos que la única consolación se encuentra en tu gracia, en tus misericordias, en Cristo Jesús que murió y resucitó. Señor, por eso ahora participamos de este pan, de este vino, recordando, Señor, la muerte de Cristo, buscando, Señor, por medio de tu Espíritu Santo en nuestro corazón,
cómo estamos buscando la consolación en otras cosas fuera de ti. Confesando este pecado, Señor, delante de ti. Confesando, Señor, nuestra falta de oración por el sufrimiento de nuestros hermanos. Señor, queremos pedirte que podamos participar de este pan y este vino de manera digna. Y de manera digna, Señor, en actitud de adoración, reconociendo que tú eres el Dios que provee toda consolación en toda tribulación, para que podamos consolar a otros y que tú recibas toda la gloria. En el nombre de Cristo. Amén.